La reforma constitucional que incorpora al orden jurídico colombiano la Jurisdicción Especial de Paz es un paso trascendental en la implementación de los acuerdos, porque esta jurisdicción permitirá al mismo tiempo dos cosas: dar un cierre jurídico al conflicto armado y por consiguiente darle seguridad jurídica a quienes se desmovilizan, pero también a los miembros de la fuerza pública, de que si pasan por esta jurisdicción, su situación jurídica probablemente será sólida. Y segundo, lograr una paz con un razonable nivel de justicia. Pero para que eso ocurra, se necesitan corregir ciertos problemas que tiene la reforma constitucional, en especial en un tema trascendental, que es técnico, que tiene dificultades técnicas, pero que es trascendental, porque si no se regula adecuadamente, no solo habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia, sino ante las instancias internacionales. Y ese es el tema de la responsabilidad del mando. ¿Qué es eso? Es esa idea de que los comandantes militares, sean de ejércitos irregulares como las guerrillas o sean de ejércitos estatales como la Fuerza Pública Colombiana, tienen un deber, conforme al derecho internacional humanitario, de prevenir que sus subalternos cometan atrocidades. Y que por consiguiente responden, no solo cuando participan activamente ordenando o participando en graves violaciones de derechos humanos, sino cuando no las previenen adecuadamente. Eso es un deber que existe en el derecho internacional y que por consiguiente, si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es conforme al derecho internacional, entonces se le está abriendo camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia. Ahora bien, la reforma constitucional en este tema comete tres errores. El primero es que no prevé expresamente la responsabilidad del mando de jefes guerrilleros. Eso yo creo que está implícito porque el acuerdo de paz reconoce esa responsabilidad de mandos guerrilleros, pero la reforma constitucional no lo incorpora. Yo creo que debería incorporarlo tal y como está en el acuerdo, con los ajustes que propondré ulteriormente. Segundo, no prevé en el caso de agentes estatales sino la responsabilidad del mando de los miembros de la fuerza pública, pero también puede haber responsabilidad del mando en caso de mandos civiles. Por ejemplo, un ministro de Defensa que no hubiera ejercido adecuadamente sus funciones preventivas. Entonces, en ese caso también es necesario prever la responsabilidad del mando de mandos civiles. Y tercero, la manera como se regula concretamente la responsabilidad del mando. Este es un tema técnico, pero trascendental. ¿Por qué? Porque uno debe lograr un equilibrio entre no convertir la idea de responsabilidad del mando en una cacería de brujas, en donde un militar, simplemente porque es comandante, responde en todos los casos por las atrocidades cometidas por sus subalternos. No, eso no es. Tiene que haber elementos para que uno diga, hay razones para que responda. Pero segundo, hacer una regulación que permita establecer razonablemente y con criterios sólidos que aquellos militares que realmente, o jefes guerrilleros que incurrieron en omisiones injustificadas, deban responder. Y para eso el derecho internacional establece tres requisitos, pero infortunadamente la reforma constitucional no lo recoge apropiadamente. El primer requisito es el requisito del conocimiento, para que uno no tenga una responsabilidad simplemente objetiva. Usted es el mando superior, su subalterno cometió atrocidades, automáticamente responde. No, esa no es la idea. Usted como superior debía saber. Eso lo establece la reforma constitucional. Pero la reforma constitucional deja de lado otro elemento que está en el derecho internacional, que es que en determinados casos usted debe responder, aunque no supiera, si a usted le logran probar que tenía información a partir de la cual usted hubiera debido concluir que sus inferiores estaban cometiendo atrocidades. Eso lo establece el protocolo 1 de los protocolos de Ginebra y por consiguiente ya es derecho interno, pero aquí se debe hacer explícito, porque si no se hace explícito, inmediatamente la Corte Penal Internacional u otras instancias internacionales de derechos humanos podrían decir que el estándar que se estableció en Colombia en el tema del conocimiento no es suficiente frente al derecho internacional. El segundo requisito es tener mando efectivo, es decir, tener la capacidad efectiva de prevenir que los subalternos cometieran esas atrocidades, porque si uno no tiene mando efectivo, pues no le pueden imputar esa responsabilidad.
Pero ¿cuál es el problema que tiene la regulación en relación con los miembros de la fuerza pública? En este punto la regulación en relación con la guerrilla es apropiada en el acuerdo de paz. Pero en relación con los miembros de la fuerza pública se establecen 4 criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como por ejemplo tener la posibilidad formal y material de dar órdenes. Son criterios razonables, pero ¿cuál es el error? Que se dice que para poder probar la responsabilidad del mando tienen que concurrir simultáneamente esos 4 criterios. Pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso no es lo que ha dicho la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en el reciente caso Bemba, que resolvió un caso sobre responsabilidad superior, sino lo que dice el derecho internacional es los jueces tienen, por distintos criterios jurídicos y materiales, la posibilidad de determinar si hay mando efectivo o no, y esos criterios que establece la reforma pueden ser algunos criterios que pueden servir para eso, pero puede haber otros, y puede haber casos en que un militar no tenga mando formal sobre un territorio, pero que efectivamente controle a sus subalternos en ese territorio y entonces debería responder. Y por eso esa regulación de que haya esos 4 elementos y que tienen que concurrir esos 4 elementos para que haya mando efectivo de los mandos militares o policiales es contraria al derecho penal internacional y el derecho consuetudinario internacional y por consiguiente no garantiza que tengamos una paz con justicia y que le demos seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública que pasen por la JEP. El último elemento sí está adecuadamente regulado, que es que el mando militar, policial o el mando guerrillero o el mando civil no realicen las acciones razonables para prevenir la ocurrencia de las atrocidades. Con eso concluyo. Es necesario corregir esos defectos, incorporar la responsabilidad del mando de jefes guerrilleros, incorporar la responsabilidad del mando de jefes civiles y corregir el tema del conocimiento presunto y el tema del mando efectivo. Si lo logramos, tendremos una regulación que nos permita una paz con justicia y una paz que dé seguridad jurídica a quienes pasen a través de la JEP. Si no lo hacemos, me temo que no habrá seguridad jurídica, porque como lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, al no tener una regulación compatible con lo que establece el derecho penal internacional, la comunidad internacional podría entender que lo que se está haciendo es impedir las investigaciones de esas atrocidades, lo cual abre la vía a la intervención de la Corte Penal Internacional.